Mis hermanitos, vamos a comenzar una serie de 4 capítulos, de 4 lecciones o mensajes, más bien, que corresponden a las 4 grandes columnas del recobro del Señor. Entonces, hermanos, esto pues también es el sentir de que seamos fundamentados, cimentados en nuestro Señor. En la medida del desarrollo de estas lecciones vamos a ver la importancia de que tengamos cada uno de nosotros muy claras estas 4 columnas del recobro del Señor. Nosotros a veces se dice que estamos en el recobro, pero en realidad estamos siendo parte del recobro del Señor. El Señor está recobrando. Entonces vamos a ver cuáles son estas 4 grandes columnas del recobro del Señor. Hermanos, tenemos 4 columnas de las cuales hoy vamos a ver la primera, que es la verdad. Después vendrá la vida, luego la iglesia y luego el evangelio. Amén. Entonces, dentro de la verdad, hermanos, que es la primera gran columna en el recobro del Señor, vamos a tener 5 partes. Las 5 partes son el recobro del Señor, que consiste en recobrar la verdad. El recobro del Señor consiste en recobrar la verdad, tener el pleno conocimiento de la verdad a fin de propagar el recobro del Señor, aprender a conocer los misterios de la verdad, la máxima consumación de la impartición divina y predicar el misterio central como evangelio. Hermanito, entonces, aquí vamos a tocar muchos puntos, entonces de pronto no vamos a hacer mucho énfasis en ello, no vamos a entrar mucho, pero le recomendamos, esto está basado en un libro que está disponible en libros del ministerio.org, ¿sí? que, pues, habla de todos estos puntos de las 4 columnas y que podemos, y los instamos, hermanos, los animamos a que lo podamos leer, podemos repasarlo, podemos estudiar este libro, hermanos. Es un libro muy aclarador y que pues necesitamos para poder servir al Señor y poder ser conformados ahí también como columnas dentro del templo del Señor. Vamos a tocar, esto está basado en estas citas, hermanos, entonces voy a compartirlas, vamos a leerlas y pues la lección va a tocar todos estos puntos también. Primera Timoteo 2:4, es el versículo de esta ocasión, de esta noche, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui constituido heraldo y apóstol, digo la verdad, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Primera Timoteo 3:15, pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Segunda Timoteo 3:7 dice que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Segunda Timoteo 3:15 y 16 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Hermanitos, el recobro del Señor consiste en recobrar la verdad. Entonces, comenzamos con que los misterios de las verdades de la Biblia son muy hondos y profundos, por lo que necesitamos la iluminación espiritual del Espíritu de Dios para entenderlos. Y también necesitamos dedicar tiempo para extraerlos. Hermanos, esto es algo a lo que estamos siendo llamados y que gloria a Dios, estamos en un terreno en el que no pasamos esto por alto. Tristemente, la cristiandad, sí, en denominaciones, el catolicismo, aunque leen a veces las verdades, no se hace profundidad en ellas. No hay un ánimo entre los hermanos, no se animan entre ellos, no está esta necesidad de ahondar en la verdad, de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, es como en cualquier cosa. Si nosotros queremos estar, por ejemplo, queremos trabajar, yo soy ingeniero de sistemas y para ser ingeniero de sistemas tuve que estudiar y ahondar en muchos temas. Si yo no lo hubiera hecho, no hubiera podido ser ingeniero de sistemas. En la iglesia, en la vida de iglesia, la vida de un cristiano normal, necesitamos, hermanos, conocer al Señor, conocer las verdades. Necesitamos tener hambre y sed de Él. Y es algo que
le tenemos que pedir y que poco a poco el Señor va quitando velos y nos va dando más estas ansias, estas ganas de conocer al Señor, de ir a la palabra, de hablar con hermanos, de estar aquí, por ejemplo. El hecho que estemos aquí disfrutando de esto significa que nuestro espíritu ha sido despertado, ha sido llamado por el Espíritu del Señor para buscar de Él, para ir ahondando en las verdades del Señor. El recobro de las verdades es una de las grandes columnas del recobro del Señor. El recobro del Señor consiste primordialmente en recobrar el conocimiento de la verdad. Hermanos, si nosotros no tenemos esas ansias, ese conocimiento de la verdad, esas ansias de buscar la verdad, pues hermanos, no vamos a poder dar frutos adecuadamente, no vamos a ser esos siervos fieles, esas vírgenes prudentes, no vamos a poder comprar aceite de una forma adecuada, no vamos a poder agradar a nuestro Dios. Y esto es algo que debe estar en nuestros corazones y en nuestras ansias, que aunque no lo hagamos, debemos saber que debemos pedirle al Señor que nos dé ganas de buscarlo. Ahora pasamos a tener el pleno conocimiento de la verdad a fin de propagar el recobro del Señor. Hermanos, en el Nuevo Testamento se nos dice repetidas veces que debemos conocer la verdad. Más aún, refiriéndose a esto, Pablo dice en repetidas ocasiones que debemos llegar al pleno conocimiento de la verdad. Hermanos, no debemos conformarnos con saber verdades. Con tener, sí, es que sí, el Dios es triuno. Bueno, Dios es triuno, entonces ya nos quedamos con eso. Sí, Dios es tres y es uno. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hay más allá? No, ya con eso lo sé. No, hermanos, en la palabra está que debemos llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y para nosotros llegar al pleno conocimiento de cualquier tema, debemos empaparnos de ese tema, buscarlo, investigar, hablar. Y aquí, hermanos, en la vida de iglesia tenemos la palabra del Señor abierta en muchas formas, con el ministerio, con estos libros, con hermanos que han vivido experiencias, que nos dan vida. Entonces, gloria a Dios por esto. Si queremos propagar el recobro del Señor hoy en día, debemos conocer la verdad y ser capaces de exponerla, hermanos. Por esta razón debemos conocer cada aspecto de la verdad sin prejuicios y sin tener preferencias particulares. Aquí se tocan dos temas muy importantes, hermanos. Primero, que para poder propagar el recobro del Señor hoy en día, debemos conocer la verdad y ser capaces de exponerla. La verdad no solo es conocerla, hermanos, sino ser capaces de expresársela a alguien, de ir y hablarle a cualquiera de esas verdades que nos da el Señor. Y esto es un trabajo, esto es un ganar diariamente, esto es un llenarnos de esas verdades para poder exponérsela a alguien. Yo creo que todos tenemos preferencias de algo, de algún tema, y cuando yo tengo una preferencia de algo y lo conozco y lo sé y ya sé de dónde viene, por qué esto y por qué lo otro, pues hermanos, cuando le abro a alguna persona de ello, se lo puedo explicar muy fácilmente, porque yo conozco de todo. Entonces, si me preguntan y me dicen, esta es parte del tema de a qué se trata, a qué se refiere, pues yo le voy a decir, es por esto y por esto y por aquello. ¿Sí? Por ejemplo, cuando preguntan, una de las verdades que es que el Señor nos creó para que lo contengamos, para que lo expresemos. Yo ya sé que Génesis 1:26, que el Señor tiene ese concilio, crea al hombre y lo crea para contenerlo. Y ahí está, cuando ya se sabe, cuando ya uno ha recibido palabra, ha recibido iluminación del Señor a través de oración, de los hermanos, del ministerio, de la palabra misma otra vez, después de que hemos dado la vuelta buscando esa verdad, pues hermanos, ya lo podemos ver claramente. Y otra, hermanos, es que por esta razón debemos conocer cada aspecto de la verdad sin prejuicios y sin tener preferencias particulares. Debemos saber, hermanos, que de aquí ya pues, la mayoría tenemos más de 20 años, algunos más de 40, otros más de... Sí, estamos en ciertos rangos de edades en que ya hemos vivido muchas cosas. Entonces tenemos muchos prejuicios, muchas preferencias. Y esos prejuicios hacen que la verdad que llega a nosotros no sea pura, que la combinemos. Por eso debemos pedirle al Señor que nos dé iluminación para poder quitar todos esos prejuicios, hacerlos a un lado y poder tener esa verdad, hermanos. Entonces, para esa propagación del recobro, para poder llevar el Evangelio, para poder hablar del Señor con denuedo, hablar libremente de Él, debemos despojarnos, hermanos, de nuestros prejuicios, de nuestras preferencias particulares. Y eso es algo diario, eso es algo que el Señor va ganando en cada uno de nosotros. Eso no es que yo la voy a quitar de mí, no, hermanos. Eso no se puede. Lo toca es llenarnos de Cristo. Él entra en nosotros y esas preferencias y prejuicios van saliendo, van pasando al basurero. Amén. Ahora tenemos otro punto que es aprender a conocer los misterios de la verdad. Hermanos, este es muy bonito esta parte. Contiene 5 puntos. A su vez, es Dios creó al hombre a su imagen con el propósito de impartirse en él.
Dios creó al hombre con un espíritu a fin de que pudiera contactarlo y recibirlo, el misterio de la Trinidad Divina, la historia del Dios triuno que entra en el hombre y ser llenos del espíritu por dentro y por fuera. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen con el propósito de impartirse en él. Hermanos, Dios creó al hombre a su propia imagen a fin de poder depositarse en el hombre. Romanos 9 dice que Dios hizo al hombre para que fuera un vaso. Un vaso es un recipiente hecho para contener algo. Por ejemplo, la mano tiene 5 dedos. ¿Sí? Por lo tanto, para poder meter la mano en un guante, este debe poseer la semejanza de los 5 dedos de la mano. Así que en el momento de hacer un guante, se hace con 5 dedos, para que algún día una mano pueda entrar en él. Si un guante tuviera apenas 4 dedos, por ejemplo, nos vamos a poner, entonces en un dedo intentamos meter 2 dedos y ya se vuelve incómodo y mejor dicho no sirve para meter la mano. Pero cuando Dios nos creó como un vaso para contenerlo a Él. Entonces hay algo en nosotros que puede contener a Dios, tiene la capacidad de contenerlo. De esta misma manera, hermanos, nosotros somos guantes creados para contener a Dios. La razón por la cual fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios fue para que un día Dios pudiera ser puesto en nosotros. Dios cuando nos crea, cuando el concilio que les hablaba, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? ¿Para qué? Para poderse contener en nosotros. Eso estaba ahí, implícito. Yo lo leí muchos años. Yo estudié en un colegio católico, era más o menos un buen católico, conocía algo de la palabra y había leído Génesis, el primer capítulo de Génesis varias veces, pero hermanos, no había en mí esa revelación, no se había sido quitado ese velo, mis hermanos, de que el Señor nos había creado para contenerlo a Él. Entonces, aleluya, hermanos, porque en esta creación, en este Señor crearnos para contenerlo, nosotros tenemos esa impartición de Él, tenemos ese propósito. Nosotros no fuimos creados porque sí, no fuimos creados como para, no sé, contener a un gato, contener comida solamente o hacer una cosa a la otra, sino que fuimos creados para contener a Dios. Gloria a Dios por el propósito de Dios y porque se nos ha sido revelado, mis hermanos. Esto no se le ha revelado a muchos. El Señor conoce nuestros corazones y en la medida en que nosotros nos dispongamos para Él, Él nos va a ir revelando cada vez más su propósito, el querer que Él tiene, sus deseos a nosotros, mis hermanos. Mm, Perdón, pues por acá. Amén. Entonces, más aún, hermanos, Génesis 2 continúa mostrándonos que cuando Dios creó al hombre, también sopló en su nariz, mis hermanos. Entonces, el Señor sopló en la nariz del hombre ese aliento de vida y este aliento de vida llegó a ser el espíritu del hombre. Es decir, cuando el Señor crea al hombre, Él da algo de sí mismo, da algo de sí mismo al hombre para que el hombre lo pudiera contener. Esto no es que creó una carne y entonces Dios va a poder entrar en la carne. Dios no puede entrar en nuestra carne ni en nuestra alma. Él entra en nuestro espíritu. Por eso en Génesis 2:7 dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre alma viviente. Y se corrobora con Job 32:8 que dice, pero hay un espíritu en el hombre y el aliento del Todopoderoso les da entendimiento. Aleluya, hermanos, porque cada hombre, cada uno de nosotros tiene un espíritu con la capacidad de contener a nuestro Dios, contener el espíritu de Dios. Después de leer esto, muchas personas no entienden por qué Dios creó al hombre con un espíritu. Y esto es algo que es tremendo, hermanos. Los velos que tenemos. Nosotros fuimos, como hemos visto en algunos estudios, cuando el hombre cayó, el espíritu cayó en un amortecimiento, fue derrotado prácticamente. No podía cumplir su propósito. Es como si un guante no se lo hubieran cogido, lo hubieran metido en una bolsa y lo hubieran cerrado ahí. La mano no puede entrar en ese guante porque el guante está encerrado. Entonces, el hecho de que estemos en esa situación, en esa condición, hace que nos sea imposible, hermanos, por nuestras fuerzas, tener la revelación de las cosas divinas. Ahora, cuando nosotros aceptamos al Señor, ese espíritu sale de esa caja, ¿sí? Como saldría ese guante, y ya puede contener al espíritu, nuestro espíritu, el guante contener la mano, y ahí es donde el Señor nos regenera y nos empieza a quitar velos y empieza a ganar de nosotros. Entonces, algo hermoso, hermanos. El Señor hizo una obra maravillosa para poder que eso volviera a ser así. Y gloria a Dios, como decía el himno del Señor murió por nosotros, fue golpeado, fue humillado, y ahora, gracias a esa obra que hizo Él, Él puede entrar en nosotros y podemos ganarlo a Él, hermanos.
Ahora viene el misterio de la Trinidad divina. Nuestro Dios es triuno, hermanos. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu no son tres dioses diferentes, sino un solo Dios. Un día este Dios se hizo carne y vino a la tierra como hombre. No fue solamente el Hijo quien vino, sino el Hijo con el Padre y el Espíritu. Por consiguiente, la encarnación no fue simplemente el Hijo quien vino, sino que vinieron juntos el Padre, el Hijo y el Espíritu. Aleluya, hermanos, porque también se nos ha revelado esto que es maravilloso. Yo hace mucho tiempo, pues, cuando decía que el Hijo había venido, vino el Señor Jesús, para mí el Padre y el Espíritu habían quedado allá en los cielos. Bajo el Señor Jesús, sí, él hablaba con el Padre, entonces estaba con él, pero no tenía esa revelación de que ellos tres fueran uno solo, e incluso cuando el Señor Jesús estaba acá como hombre. Y esos son misterios, hermanos. Esto, lógicamente, en la cabeza de uno no cabe. Si ahí me dicen, listo, son tres, y uno de ellos viene y hace algo, pues yo sí, hay dos arriba, uno acá, entonces no pasa nada. Son tres personas estar en lugares distintos, no hay lío. Pero que estamos habitando en el mismo sitio, en el mismo lugar, uno en otro, el Padre en el Hijo en el Padre, eso no tiene sentido humanamente, pero es así. Son unos misterios que, pues, a mí me alegran saber que tenemos un Dios tan complejo, un Dios que nos creó, hermanos. Nosotros somos creación de Dios. Por consiguiente, somos más simples que Dios. ¿Sí? Somos su creación, pero Él es más complejo, Él es un misterio para nosotros en este momento. Y algo que me alegra aún más es saber que Él entra en mí y me quita velos y me lleva cada vez más a ese conocimiento pleno de la verdad, que es algo que pues, anhelo y que el Señor cada día me va dando algo más de Él y podemos ganarlo más. Dentro de este misterio de la Trinidad, es fácil, también está que es fácil entender y describir el hecho de que el Padre esté con el Hijo, lo que les comentaba. Podemos decir, sí, el Padre está con el Hijo, ¿sí? Está uno al lado del otro. Por ejemplo, cuando el Hijo fue a Galilea, el Padre fue con él. Y cuando el Hijo fue a la cruz, el Padre también estaba allí con él. Esto es fácil de describir. Está uno y está el otro. Sin embargo, es imposible describir el hecho de que el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Esa coinherencia de los dos es ciertamente un misterio, hermanos. Porque nosotros podemos decir, yo tengo una caja grande y una pequeña y meter la pequeña en la grande. Pero no puedo decir que al mismo tiempo que está la pequeña en la grande está en la pequeña. Eso no es lógico. ¿Sí? No tiene explicación. Por eso que el Padre esté en el Hijo y el Hijo en el Padre sean coinherentes, uno en el otro y el otro en el uno, es un misterio para nosotros. Juan 14, del 8 al 10 dice, Señor, está hablando Felipe con el Señor Jesús y le dice Felipe al Señor, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ellos estaban pidiendo eso. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y hermanos, esto por lo que les cuento, son misterios. En estos momentos, aunque ellos habían caminado con el Señor 3 años, no lo habían visto. No habían podido ver esa revelación de que el Padre está con él. Perdón, sí, él estuvo mucho tiempo con ellos. Y más adelante, hermanos, en ese mismo capítulo, Juan 14, en el 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanitos, esto es una promesa maravillosa que el Señor ya cumplió. ¿Sí? Ahora, cuando yo leí esto al comienzo también, hace muchos años, para mí el consolador es el Espíritu y listo. Entonces, el Señor Jesús subía al cielo, otra vez, está sentado a la diestra del Padre y enviaba al Espíritu. Entonces yo en mi mente lo separaba. Humano, al fin y al cabo, lo lógico es que se separen para poder venir el Espíritu acá. Ahora, cuando un pecador se arrepiente en la tierra y ora al Señor invocando su nombre, de inmediato el Espíritu viene trayendo al Padre y al Hijo. Esto es imposible de explicar, hermanos. Yo no les podría decir, venga, yo les hago un dibujo en el que este círculo está conteniendo este otro círculo, pero a la vez este círculo pequeño contiene al círculo grande y a la vez este contiene a otro y ese otro está en el uno y hermanos, se volvería un enredo y no me entenderían como acaba de pasar. De hecho, ya me está enredando yo solo. Sí, porque es que esto humanamente no tiene cómo explicarse. Es un misterio, pero es así. Esa es nuestra fe. Y esas son las verdades que el Señor nos ha revelado. Están en su palabra. El Señor lo ha dicho muy claramente, que está con el Padre y que está en el Padre. Y que Él quiere que nosotros habitemos en Él como Él habita en el Padre.
Estos son misterios y revelaciones que se van ganando en la medida que nosotros vamos viviendo una vida con el Señor, vamos caminando con Él. Ahora viene la historia del Dios triuno que entra en el hombre, hermanos. Cuando Dios se encarnó, el Hijo vino con el Padre y el Espíritu. Además, el Hijo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Cuando Él resucitó, Pablo nos dice que Él fue hecho espíritu vivificante. ¿Sí? Entonces, allá tenemos un espíritu vivificante. Entonces, hermanos, así como su resurrección es un misterio, igualmente es un misterio que Él llegara a ser ese espíritu vivificante. Una vez que el espíritu entra en nosotros, nos sentimos contentos y refrescados interiormente. Nuestro espíritu es avivado, vivificado y fortalecido. Hermano, ya sabemos que ahí está en nuestro espíritu, está el espíritu vivificante, y ese espíritu de Dios contiene al Padre y contiene al Hijo. El Dios triuno está en nosotros y nosotros estamos en Él a su vez. Es un misterio, hermanos. Son las verdades que el Señor ha revelado. Gloria al Señor. Estas verdades no han sido gratis, han sido por muchos hermanos que a través de muchos años han dado sus vidas, se han sacrificado, han estado en contacto con el Señor y el Señor les ha revelado muchas cosas. Y esas cosas se nos han sido reveladas a nosotros. Podemos ir y nuestra responsabilidad es llegar al pleno conocimiento, o sea, seguir ahondando, seguir buscando del Señor esas revelaciones, seguir cavando. Eso es un cavar, hermanos. Eso es una mina con tesoros preciosos. Y ya la mina está abierta y estamos sacando pepitas de oro, sacando todas esas revelaciones que nos da el Señor. Ahora, hermanos, una de como las cosas que podemos disfrutar hoy, está en el último párrafo acá, que dice, cuando oramos e invocamos diciendo, Abba Padre, tenemos una dulce sensación interior. ¿Quién es este Abba Padre? Es el Espíritu. ¿Y quién es este Espíritu? Es el Dios triuno. Este es el misterio del Dios triuno en nosotros, hermanos. Tiene que alegrarnos mucho que hoy podemos clamar Abba Padre y saber que el Padre nos escucha, saber que el Padre está en el Espíritu, que está en nosotros, que no tenemos que ir a caminar y subir, no sé, subir Monserrate de rodillas. Para los que no sepan, Monserrate es algo católico acá, es una montaña y es una cosa bien alta, hay un templo arriba, entonces mucha gente a veces suben de rodillas hasta allá para cumplir promesas, es algo muy tradicional acá en Bogotá, pero eso sabemos que no tenemos necesidad para ir al Señor de ponernos a desplazarnos. El Señor está en cada uno de nosotros. El Señor está aquí, hermanos. Está en las reuniones de iglesia. Está en la comunión con nuestros hermanos. Ahí está nuestro Señor y está completo. Él no se parte y solo viene una parte. Él está completo. Él tiene una coinherencia. Padre, Hijo y Espíritu. Ahora, hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu por dentro y por fuera. El Dios triuno se imparte a sí mismo en nosotros y también vive en nosotros. Nuestra oración se asemeja mucho a la respiración. O sea, tenemos a Dios en nosotros. Ahora tenemos que orar y esa oración es una respiración. Todos los días debemos ejercitar nuestro espíritu para recibirle y comerle. Entonces, al Señor lo tenemos en nosotros, lo respiramos, ¿sí? Cuando oramos, cuando invocamos el nombre del Señor, y todos los días debemos ejercitar nuestro espíritu para recibirle y comerle. Nuestro espíritu es un órgano más en nosotros, en nuestro ser. ¿Sí? Tenemos un cuerpo con órganos, brazos, piernas. Nuestro alma es un compendio de mente, de voluntad, de la parte emotiva, y todo eso es entrenable. Se puede entrenar, se puede ejercitar. Yo puedo ejercitar mis brazos, mis piernas, puedo ejercitar mi mente, ejercitar mi voluntad, ejercitar mi parte emotiva, y así mismo debemos ejercitar nuestro espíritu, hermanos. ¿Cómo lo ejercitamos? Comiendo y bebiendo del Señor, orando, leyendo la palabra. Por eso aquí dice, cuando oramos y leemos la palabra, inhalamos el aire espiritual e ingerimos el alimento espiritual. El espíritu es tanto el aire espiritual como el alimento espiritual. El espíritu es el mismo, ¿sí? Pero es para nosotros aire y es alimento. Por lo tanto, el resultado es que nosotros somos llenos del espíritu. Cuando somos llenos del espíritu, el grado de rebosar de gozo, diremos, ya no yo, más Cristo. Como dice en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso solo podemos llegar a ese punto, hermanos, comiendo y bebiendo del Señor, siendo llenos, rebosantes del Señor. Que el Señor rebose en nosotros y vaya a otros hermanos, que el Señor de otros hermanos rebosa y viene a nosotros. En esos momentos ya, hermanos, vamos a tener la vista tan clara. El Señor habrá quitado tantos velos que podremos decir que ya no vivimos nosotros, que ya vive Cristo en nosotros. Y hemos llegado a esa altura de la plenitud de nuestro Señor. A donde quiera que vamos, les hablamos a otros acerca de Jesús, cuando estamos ya en ese rebosar. Y les decimos que Jesús es la persona más maravillosa que existe. ¿Por qué puede suceder esto, hermanos? No solamente porque estamos llenos del Espíritu, sino también porque el Espíritu ha sido derramado sobre nosotros. Ahora tenemos una doble porción de Espíritu, se podría decir entre comillas, la interna y un derrame externo.
No obstante, hermanos, esto no quiere decir que tengamos dos espíritus, uno por dentro y otro por fuera, ¿sí? Únicamente tenemos un solo espíritu. El espíritu que está dentro de nosotros es el espíritu en el aspecto esencial. Y el espíritu que está fuera de nosotros es el espíritu en el aspecto económico. El espíritu en el aspecto esencial nos hace sentir gozosos, locos, fervientes y sin temor. Y el espíritu en el aspecto económico nos suministra autoridad mientras predicamos, de modo que quienes nos escuchan sean subyugados y no tengan más alternativa que creer, hermanos. Amén. Eso es algo de ganar, de ejercitarnos, de llenarnos de nuestro Señor y tener ese rebosar de nuestro Señor. ¿Cómo? ¿En qué forma? En espíritu. Porque para eso está nuestro espíritu, para poder contener, ser llenos del Señor y que el Señor se manifieste en nosotros. Entonces nos llena y nos rebosa. Debido a que interiormente somos llenos del Espíritu en el aspecto esencial y exteriormente en el aspecto económico, nos mezclamos completamente con el Dios triuno en el Espíritu. No solamente estamos llenos de Él, sino que también lo reflejamos, estamos cubiertos por Él, lo tenemos tanto adentro como afuera de nosotros. Ese Espíritu que nos llena interiormente, el Espíritu en el aspecto esencial, es como agua viva que podemos beber, hermanos. Yo creo que todos hemos hecho ejercicio o hemos tenido sed en algún momento y sabemos lo delicioso que es poder beber. Hermanos, esta agua es una agua viva, una agua que podemos beber. Y en ese espíritu esencial podemos ir a beber esa agua, está adentro de nosotros, el agua entra. Y el espíritu que nos llena exteriormente es el espíritu en el aspecto económico, que es como un manto de poder con el cual nos podemos revestir. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos o cuando leemos, por ejemplo, los apóstoles que iban y hablaban con denuedo y la gente se convertía y escuchaba la voz del Señor, era porque tenían ese espíritu, este manto de poder por encima de ellos, por fuera de ellos, y lo reflejaban a los que estaban por ahí, a los que ellos les hablaban. Los verdaderos cristianos son personas que tienen una unión con Dios y se han mezclado con Él. Hermanos, y esto es un proceso. Cuando nosotros estamos mezclando un par de líquidos, por ejemplo, y echamos uno y echamos el otro, no quedan inmediatamente mezclados. Tenemos que hacer un esfuerzo, pagar un precio, hacer un trabajo de meter la cuchara y empezar a revolver y ya quedaron mezclados. Y entre más revolvemos o lo licuamos, metemos una licuadora y le metemos corriente a eso y empieza a licuar. Pues hermanos, entre más lo licuamos, más queda mezclado y menos empieza a distinguir el uno del otro por separado. Entonces, así debemos ser con nuestro Señor, debemos mezclarnos con Él, que el Señor sea lo predominante en nuestra vida, que estemos llenos de Él y por fuera recubiertos de Él. Hermanos, el hermano en el libro dice que espera que todos nosotros entremos en la verdad, hermanos, que entremos en ella, que no la conozcamos desde afuera, que entremos y luego vayamos a compartir esta verdad a nuestros parientes y amigos. Debemos hablar de Cristo a las personas y todos debemos ser locos para con ellas, diciéndoles que todo lo demás no tiene valor y que únicamente Cristo es lo mejor. Todos debemos ser esta clase de cristianos locos, quienes están llenos de Jesús y llenos del Espíritu. Amén. Esto es algo que a nuestro yo no le gusta, porque nuestro yo le da pena, nuestro yo quiere guardar las apariencias, quiere que lo admiren, que le digan cosas, pues que él en sí mismo es algo muy bonito o muy valioso, que tiene esto y lo otro. Pero hermanos, cuando ganamos al Señor y vemos que el Señor nos quita estos velos y podemos ver que el Señor lo es todo para nosotros, nos volvemos locos para el mundo, pero en Cristo seremos cuerdos. Porque ¿qué más grande que tener al Señor en nosotros? No hay nada más, hermanos. Podemos ser los mejores deportistas, los mejores científicos, el mejor estudiante, el mejor profesor, el mejor papá, el mejor hijo, el mejor lo que sea, pero al lado de eso no se compara, hermanos. Nada bueno, nada malo. No hay nada que se compare al lado de nuestro Señor. Entonces, anhelemos ser estos cristianos que son locos, hermanos, que estamos locos de amor por nuestro Señor y que hablamos y lo reflejamos a Él. Ahora vemos, hermanos, la máxima consumación de la impartición divina. El misterio central hallado en la Biblia consiste en que el Dios triuno se forja en el hombre tripartito, de modo que Dios y el hombre se mezclan y llegan a ser una sola entidad. Dios en el hombre y el hombre en Dios. Este es un misterio que no puede describirse con palabras humanas. Amén, hermanos. Lo que estamos viendo ahorita es la máxima consumación de la impartición divina. Ahí dice que aunque el reino milenario y la nueva Jerusalén aún no hayan venido, hoy en la vida de iglesia podemos tener un sabor anticipado en miniatura. Eso es algo maravilloso, hermanos, que hoy podamos tener un sabor de lo que va a venir, un presabor. Podemos tener ese predisfrute. Otro en algún momento vamos a estar en la nueva Jerusalén, compartiendo con nuestro Señor, ya en esa plenitud maravillosa, pero hoy podemos disfrutar de esa sensación, de esa vida, de esa nueva Jerusalén. Podemos tener un presabor, una probadita aquí con el Señor. Y para cuando el Señor venga, pues no va a tener, vamos a estar listos. El estar listos, hermanos, es ya estar acostumbrados a estar en Cristo, estar acostumbrados a vivir a Cristo.
que podamos irnos con Él, cuando Él venga por nosotros, ir y estar en el Señor, sin problema, que no haya nada que nos impida, que no tengamos ataduras, que no tengamos vicios, mañas todavía, peculiaridades, cosas que nos atraigan aquí en este mundo, sino que ya nuestros ojos estén puestos en Cristo. Entonces, hermanos, esta consumación divina tiene esa máxima consumación de la impartición divina es algo maravilloso, hermanos, a lo que debemos anhelar, llegar y donde debemos colocar nuestra mirada. Ahora debemos, hermanos, predicar el misterio central como evangelio, ¿sí? Debemos hablar en todo lugar de la verdad concerniente al misterio central hallado en la Biblia. Si nosotros ya tenemos este misterio, sabemos que el Dios triuno quiere impartirse en nosotros, quiere llenarnos, quiere que lleguemos a ser uno mezclado con Él. Pero hermanos, debemos predicarlo, hablarle esto a todos, haciendo lo que se nos decía anteriormente, hermanos, conociendo esta verdad, siendo impartidos, infundidos en ella, de tal modo que la podamos expresar sin ningún problema. La predicación apropiada del Evangelio les dice a las personas que el único Dios, quien es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, se hizo carne, murió en la cruz para efectuar la redención y que al resucitar llegó a ser el Espíritu vivificante. El Espíritu vivificante es el Dios triuno procesado. Él pasó por el proceso de encarnación, muerte y resurrección a fin de llegar a ser el Espíritu todo inclusivo. Hermanos, estos son misterios, son revelaciones que se han tenido, que hemos recibido, gloria al Señor, y que en las cuales debemos profundizar. Y ahora por cuestiones de tiempo no alcanzamos como a profundizar mucho en ellas. Pero pues está el libro, hay muchos libros, hermanos, está el compartir de muchos hermanos. Reunamos, busquemos hermanos con los que nos dé hambre juntas para poder disfrutar de todas estas verdades y poder seguir excavando. Y el Señor bendice mucho, hermanos, el que lo busquemos, el que vayamos a Él con un corazón dispuesto a recibirle. Cuando una persona se arrepiente, hermanos, y cree en el Señor, de inmediato el Señor entra en ella para hacer su vida y su ministro de vida. Aleluya, hermanos. El Señor de inmediato entra ahí para eso. Él entra en el hombre como espíritu esencial y viene sobre él como espíritu económico. Y de ese modo llega a ser un solo espíritu con el hombre y el hombre también llega a ser un solo espíritu con él. Es lo que les decía, hermanos, eso no tiene sentido humanamente, pero gloria a Dios, hoy nosotros tenemos esa realidad en nuestras vidas. Somos un espíritu con él y él es un espíritu con nosotros. Gloria a Dios porque Él entra en el hombre, hermanos, para ser nuestro suministro de vida. ¿Sí? Es nuestra vida y nuestro suministro de vida. Que a veces nos alejamos y le damos la espalda, hermanos. Desgraciadamente eso es así. Tenemos esta carne y como este mundo, este sistema, todo este entorno que tenemos que nos distrae del Señor. Como a Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas, que el Señor le dijo, camina hacia mí, él fue caminando hacia él y se distrajo por las cosas del mundo o por la preocupación de él en ese momento, que el oleaje estaba muy fuerte y se podía ahogar. Entonces se dejó distraer y se empezó a hundir. Pero hermanos, el Señor está ahí siempre para nosotros cuando lo llamemos. Señor, ayúdanos, Él va a extender la mano. Aunque nos dé un regañito, o nos pueda regañar o nos pueda de pronto llamar la atención, pues hermanos, Él de todos modos está ahí y nos levanta. Y está ahí para hacer nuestra vida y nuestro suministro de vida. El resultado, hermanos, es que el hombre posee verdadero gozo, satisfacción y conoce el verdadero significado de la vida humana. Este es el evangelio elevado que debemos anunciar en todo lugar. Aleluya, hermanos, porque ya sabemos el significado de la vida humana. Nosotros fuimos creados para contener a Dios, para expresarlo. No fuimos creados para ganar cosas acá, para ser estudiantes, estudiar 10 doctorados o tener muchas cosas, muchas posesiones materiales o estar por allá como algunos que se van a meditar y entonces llegan a una elevación, ya como a un nivel de meditación muy alto. Mis hermanos, ese no es el objetivo de la vida humana. Nosotros fuimos creados para contener a Dios. Es como quien ve un guante y crea que ese guante es para tapar una pantalla de computador. No, hermanos, no fue creado para eso. Puede servir, puede tapar un pedacito, lo pueden rajar y pueden abrirlo y hacer una funda, pero no era el objetivo de ese guante. Nuestro objetivo no es nada diferente a contener a Dios, a tener a Dios en nosotros. Gloria al Señor, hermanos, que sobre toda la creación nosotros somos esa parte que puede contener a Dios, hermanos. Debemos darle gloria al Señor. Y para terminar, hermanos, me gustó mucho esta oración que hay al final del capítulo y que los insto, hermanos, esta presentación se va a compartir. Los insto a que podamos orar esto y revisarlo, hermanos, que esta oración sea también, puede ser como una guía también para revisar ciertos puntos, perdón, que se tocan acá y que no comprendemos a veces. Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé en la vida de iglesia, no sabía qué era la economía de Dios. Me hablaban la economía de Dios, no sabía, pero gloria al Señor por el buscar, por ese comer,
El Señor me fue quitando velos y me fue mostrando, y con hermanos me decían, es esto, es aquello. El Señor quiere impartirse en el hombre, quiere hacer que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, no en la verdad. Y fui profundizando en eso, pero poco a poco. Entonces esta oración es muy bonita en ese sentido. Y pues quiero que la hagamos cada quien también en sus hogares, hermanos, que lo leamos, sigamos la lectura. Y dice, Señor, en verdad te adoramos por habernos revelado de una manera tan clara todos estos misterios divinos. Señor, tú eres Dios, el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y con todo te has forjado en nosotros. Amén. Señor, en verdad te alabamos. Hoy en día tú eres uno con nosotros y nosotros también somos un solo espíritu contigo. Tú ahora moras en nuestro espíritu regenerado como espíritu todo inclusivo y vivificante. Y a diario nos santificas, nos estás renovando, transformando y conformando a tu imagen. Un día tú brotarás de nosotros en gloria y también nos introducirás en la gloria. Qué bendición es esta, qué misterio es esto, qué gloriosa economía es esta. Señor, bendice este mundo al introducir a todos los santos en los misterios de la verdad, para que diariamente, hermanos, diariamente aprendamos esta verdad, hablemos de esta verdad y enseñemos a otros este misterio central hallado en la palabra. Amén, hermanos. Esta sea no es un vivir, esto se convierta en un vivir en nosotros, mis hermanitos. Los exhorto, los animo, mis hermanos, a que nos alimentemos, estemos de la mano del Señor, asidos al Señor, asidos a Cristo, hermanos, para poder llegar a cumplir ese deseo de nuestro Señor y que el Señor cuando venga nos encuentre preparados, hermanos, nos encuentre rebosantes de Él y que pueda verse en nosotros, mis hermanos.